Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí, como acaban de escuchar, en Pequeñas Historias Misioneras y hoy me acompaña como siempre Justo Amado, director de Omepress. Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos aquí, pues eso, haciendo otro pequeño programa de Pequeñas Historias Misioneras aquí en Radio María, que se lo vamos a dedicar a dos misioneros que acaban de fallecer y como estarán en el cielo, casi seguro, por la vida que han dedicado a la misión, que son Fabián Jimeno Gascón, que es de Zaragoza, un sacerdote que se fue con la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana a la misión, y Andrés Gallego García, uno del Instituto Español de Misiones Extranjeras de Cartagena, Murcia. Muy bien. Y entonces los tenemos en el corazón, que acaban de fallecer, dos misioneros después de toda una vida dedicada a la misión. Muy bien, y ya saben que si quieren escuchar algunos de los programas que hemos realizado a lo largo de este tiempo, en estos 3 años, pueden buscarlo en su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María, y ahí le aparecerá el listado de los podcasts. Y luego también, si quieren comentarnos cualquier cosa, ya saben que Radio María nos facilita un correo electrónico que es historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es. Una vez hecha la presentación justo de lo que es el programa y demás, vamos ya en harina. Sí, hoy vamos a hablar de, en mi opinión, uno de los grandes misioneros de la historia de la Iglesia, que no lo conoce casi nadie. Yo ya estaba pensando ya en uno de los... Sí, porque uno dice San Francisco Javier, lo tenemos. Por ejemplo. O los grandes fundadores, como con Boni, ¿no? Pero este es el misionero, yo por ponerle un titular, el misionero que enseñó a escribir a los vietnamitas pobres. Ese sería el titular. Ahora veremos cómo acabo explicando esto, ¿no? Y es... el misionero se llama Alexandre de God. Le vamos a llamar de Rhodes. De Rhodes. Rhodes. O sea, para que no tengamos ningún... Para que cuando lo veamos por escrito, aunque es francés... Lo entendamos, ¿no? Sepamos quién es. De Rhodes. Vale. Porque es de Rhodes. Bueno. Este misionero era un misionero jesuita. Bueno, he dicho que era francés, pero en realidad había nacido en Aviñón. Y por si no lo saben, en Aviñón, donde estuvieron los papas de Aviñón, etcétera, eso era en realidad un condado, el condado Venaissin, que era un condado que pertenecía a la Santa Sede. Era territorio pontificio, lo mismo que podían ser pues los estados de la Iglesia en aquella época. O sea, no fue hasta la Revolución Francesa que Francia tomó posesión del condado Venaissin. Entonces, en realidad, aunque era francés, entre comillas, era un ciudadano pontificio. ¿No? Nació en 1591, para que se hagan una idea de... Y entonces, enseguida, una vez que entró en la Compañía de Jesús, lo que él quería... Entró en la Compañía de Jesús, sería de los... por la fama de San Francisco Javier me da la impresión... Pero sería de los primeros, ¿no? No. 1591. No. Pero bueno, pero era uno de los... y entonces él quería irse de misionero a Oriente. O sea, yo quiero ser misionero, como tantos otros que hemos escuchado en este programa. Y bueno, el caso es que a los pocos años de formación jesuita lo mandaron a Lisboa, como a San Francisco Javier, y de Lisboa partió como misionero hacia Oriente. Entonces, creo que el barco se llamaba Santa Teresa, iba cargado de misioneros. Alguien que escribió una carta desde el barco decía que yo era un monasterio, misa diaria, vamos, los marineros estaban ya... Había más misioneros que marineros. O sea, que era pero muy bien. Entonces, pues dio la vuelta a África, llegó por fin a Goa, que era como el centro de operaciones, y habíamos, como les he dicho, era el gran arzobispado que ha tenido el mundo, porque iba prácticamente desde Lisboa hasta Japón. Esa era la diócesis de Goa. Y entonces... Hay mucho, entonces ahí llegó, después estuve evangelizando y esto me tenía, como ya he dicho, hablando de que enseñaba a escribir a los vietnamitas pobres, tenía un especial don para las lenguas, como muchos misioneros. Y entonces, sitio donde llegaba aprendía el idioma enseguida. Qué raro, no lo hemos dicho nunca eso. Y entonces, suena nuevo. Y estuvo en varios sitios hasta que llegó Malaca, o sea, en la actual Indonesia, Malasia, y por fin llegó a Macao,
que era el lugar donde se preparaban los misioneros jesuitas que iban a partir a Japón. O sea, ahí les enseñaban japonés, les hablaban un poco de la cultura japonesa. Pero ¿qué ocurrió? Que tuvo lugar el cierre ese masivo que todos hemos conocido a través de la película Misión, El Silencio, perdón, de los jesuitas en Japón y la terrible persecución, una de las terribles persecuciones de la historia de la Iglesia, una de las más duras. Muy dura. Y entonces los superiores jesuitas dicen, tampoco estamos como para mandar a todos allá. Dado que en Vietnam se necesita gente, pues vamos a mandar a Vietnam. A de Rhodes, Alexandre de God, lo vamos a mandar a Vietnam, que lo mandaron a Da Nang, que allí había una misión de los jesuitas en Da Nang. Y bueno, en cuanto llegó, en 3 o 4 meses ya estaba predicando en vietnamita. Bueno, como llamaban en aquella época, annamita. ¿Pero tiene algo que ver con el japonés? No. Nada. O sea, tengo que aprenderlo de cero. O sea, este hombre sabía persa, es decir, la lengua que se habla en Irán. Sabía persa. ¿Del trayecto del barco? Lo aprendió. En el barco. Sabía japonés, sabía chino. Que uno dice, bueno, el japonés y el chino. No, el japonés y el chino no. No tiene nada que ver. O sea, sí tienen que ver, pero vamos, tienen lo mismo que ver que el ruso y el español, ¿no? Por eso. Y entonces, y después aprendió vietnamita, ¿sabes? O sea, que era una persona muy dotada para los idiomas. Y entonces llegó allí, le gustó mucho el vietnamita, porque dijo, me impresionaron, las entonaciones le impresionaron, porque era como el canto de los pájaros. Después diremos una palabra en vietnamita, una por lo menos, para que se vea que tiene razón. Y allí, enseguida, logró una comunidad de 7.000 personas. O sea, ustedes piensan que llega un misionero nuevo a donde sea, nadie ha oído hablar del cristianismo, y en unos años tienes una comunidad de 7.000 personas. Es mucho. Es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. ¿Por qué? Porque son muy formados. Los misioneros, tanto los jesuitas como los dominicos o los agustinos, de nuestro querido Papa León XIV, iban muy, muy bien formados. Y entonces, como le pasó a Ricci, otro jesuita Matteo Ricci, que acabó siendo un mandarín de la corte imperial china. Astrólogo, ¿no? Sí, bueno, no, astrónomo. Astrónomo, perdón. No, astrónomo. Y matemático. Sí, también. O sea, porque una de las cosas que más uno de los santos, entre comillas, que más se han usado en la evangelización de aquella época en Oriente fue San Euclides. Euclides, el sabio griego que escribió el libro de los elementos. O sea, la geometría de Euclides les permitió a los misioneros explicarla y decían, uy, los orientales decían, pues sí que saben estos. Bueno, es una cosa, es un libro que se escribió hace poco, hace como 1600 años. Bueno, que iban muy informados. O sea, iban muy informados. O sea, que Euclides como misionero. Sí. Entonces, pero ¿qué pasó? Ahí en Da Nang y en la zona permitían la evangelización porque los jefes locales querían comercio con los portugueses. Entonces, genial. Yo te permito que evangelices, pero en el fondo yo lo que quiero es que los portugueses vengan para acá, me traigan cosas raritas, armas de Occidente, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, por favor, o sea, que seguid así. Pero ¿qué ocurrió? Estamos más o menos en la época en que Portugal se enfrenta a España. Sí. Bueno, que es la separación, por si no saben, en 1580, Portugal acaba siendo uniéndose a España en la persona de Felipe II. O sea, Felipe II era rey de Castilla, rey de Noruega y rey de Portugal, porque el rey portugués se muere y como la madre del rey Felipe II era portuguesa, pues hereda otra corona, ¿no? Una más. Y entonces, pero en 1640 hay una crisis, se separan, Portugal entra en crisis, se separa de España, todo un lío. ¿Qué ocurre? Que no van los comerciantes portugueses, no aparecen ahí por los Da Nang. Siguen yendo a Goa, pero ya los sitios así muy alejados y muy raros, pues no van. Bueno. Y entonces la presencia de los misioneros ya no es tolerada. No. Y empiezan a expulsarlos.
en el mejor de los casos. Porque no les beneficia en nada. Claro. Entonces, a Rod lo expulsan a Macao. A Macao otra vez, lo llevan ¿no? en un barco a Macao. Uh-huh. Dice, o sea, por lo menos tienen la decencia de no matarlo ni nada. Vale. Es curioso porque los que iban en el barco convierte al capitán y a un tercio de la población. De la tripulación. Los convierte al catolicismo. O sea que vamos, menos mal que no dieron muchas no vueltas. Perdía tiempo, a la hora de evangelizar. Por eso te digo que era un misionero de estos a saco, ¿sabes? Entonces, pero bueno, estaba en Macao, pero de vez en cuando hacía alguna intrusión en Vietnam, pues para, oye, las últimas confesiones, para celebrar la Eucaristía, pero estaba muy poco y volvía. Y entonces escribí a Roma para decirle: esta situación es insostenible, hay que hacer algo. Entonces le llamaron de Roma y tardó casi un año en volver a Roma, porque todo era un desastre. O sea, le capturaron los holandeses y estuvo 3 meses en una prisión holandesa. Por fin cambiaron al Van Diemen, que les tiene que sonar porque es la Tasmania, se llamaba antes la isla de Van Diemen, entonces, al sur de Australia. O sea, el gobernador holandés se fue, lo cambiaron y se pudo liberar. Después cogió un barco portugués, de ahí otro barco inglés. Estuvo en un puerto ahí en Arabia, en el estrecho de Hormuz, un montón de tiempo. Tardó un montón. Y encima, con lo que había pasado de que le habían echado de Vietnam, pues iba el hombre calentito a Roma. Y entonces dijo: miren, esto hay que cambiarlo. O sea, no podemos depender del padroado portugués, o sea, de que el rey de Portugal haga las cosas, nos mande, porque encima después, a la hora de la evangelización, se confunden las cosas. Vale, pues muy bien, muy bien. ¿Y usted qué sugiere? Pues que hay que hacer vicariatos apostólicos. Y él tuvo la idea. Todavía no existían. Vicariatos apostólicos, que fueron los que ya hemos visto en algún episodio de aquí. Pues y para eso crearon en Francia las misiones extranjeras de París, que él fue el que las inspiró. Todo eso es a raíz de este hombre, eso. De Alexandre de God, uno de los grandes misioneros. De Rhodes, ¿no? Sí, aparte que la Compañía de Jesús también se enfadó, porque dijo: oye, nosotros estamos muy bien con el padroado. En fin, dijo, sí, está muy bien, pero no evangelizamos. Entonces estaba el tío clarísimo, lo tenía clarísimo. Él lo tenía clarinete. Entonces él logró esto de propaganda fide, se crearon misiones extranjeras. Y te acuerdas de las instrucciones romanas, que son un manual que le dieron a los primeros vicarios apostólicos que partieron hacia la zona del actual Vietnam, Camboya y Laos. Les dio un manual de que no se metieran en política, que no criticaran las costumbres del país, que no, vamos, les ponían clarísimo. Alguna vez hemos hablado de eso. Sí, y que tuvieran claro que ellos sobre todo iban a llevar a Dios. ¿No? O sea, que no empiezan a decir: pues el rey que tenéis vosotros es peor que el mío, porque el mío es no sé qué. No. Que te calles, ¿sabes? Era así. Sí, o sea, que y después que vivieran pobremente, que en el fondo dieran testimonio con su vida. O sea, predicaran y a veces con palabras. A veces con palabras, como decimos. Sí. Entonces, bueno, y entonces, que hemos dicho que enseñó a escribir a los vietnamitas pobres. ¿Dónde? Entonces, casi nada. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué pasó? Él fue, es verdad que había habido algunos intentos anteriores, pero él fue el que inventó, porque en realidad creo que fue el tercer occidental en hablar vietnamita de manera como si fuera un nativo. Entonces, él fue el que inventó la actual escritura del vietnamita. O sea, si ustedes se meten en Google o en cualquier página web, ven las letras vietnamitas, estas que tienen, son caracteres latinos, pero con signitos. O sea, es una mezcla del chino con... No tiene nada que ver con el chino, porque en el fondo lo hizo contra el chino. Ajá. Resulta que en Vietnam, como pasaba en casi todos los países que rodeaban China culturalmente era tan impresionante, ¿no? Que hacía que todos los demás países escribieran en chino, aunque hablaran otra cosa. Entonces, en Vietnam solo los eruditos podían escribir, porque se aprendían los caracteres chinos, los adaptaban al vietnamita y escribían en chino. ¿Qué ocurre? El problema del chino es que son como 40.000 caracteres. Entonces, es verdad que para el día a día no se necesitan tantos, pero
los famosos exámenes imperiales que había durante todas las dinastías de chinas, esos exámenes imperiales eran para los que querían ser funcionarios. Pues empezaban, examen de primer grado, te tienes que saber 2000 caracteres. Uy. Y te ponían el examen, aparte de otras cosas, si no sabías escribir los caracteres, ponchado. Y así, siguiente, quiero subir 10.000 caracteres. Y así, hasta que el que estaba arriba del todo se sabía los 40.000. Los 40.000 al dedillo. O igual había copiado, quién sabe. Bueno, no sé. Pero esto hacía que las clases populares en Vietnam lo de escribir y leer ni de broma. ¿Qué ocurrió? Pues, ¿cómo les voy a dar el catecismo a los catequistas para que lo prediquen, dado que hay tan pocos misioneros, que se lo voy a dar en latín? Bueno, pueden aprender latín, pero después van a tener que predicar en vietnamita. Claro. Entonces hizo las letras vietnamitas y actualmente pues es la escritura nacional vietnamita, que se llama Quoc Nu. ¿Has visto cómo es como un pájaro? Quoc Nu. Suena bien, ¿eh? Como un pajarito, ¿no? Quoc Nu. ¿Te lo ha dicho el Padre Anue? Sí, es verdad. ¿Te lo ha dicho el Padre Anue? Quoc Nu. No me lo creo. Y entonces, claro, esto empezó a meterse primero en los libros litúrgicos. Y de hecho, para gloria de la iglesia misionera, los primeros escritos que se imprimieron en los nuevos caracteres vietnamitas los imprimió Propaganda Fide en Roma. O sea, nuestro dicasterio del que dependen las obras misioneras pontificias. No fue una Biblia, ¿no? Lo primero. No, te lo voy a decir, estaba en latín y en vietnamita. Catequismus prois qui volunt suscipere baptismum in octo dies divisus. Dice, catecismo para aquellos que quieren suscipere, tomar el bautismo, dividido en 8 días. O sea, como 8 días. No es para que les estudiara en 8 días, sino que como unas jornadas. ¿En qué día estás? Pues estoy en el cuarto. Pues tío, yo creo que no te bautizas en esta vigilia pascual, no te bautizas. No es tu año. Entonces tenemos esa gloria de que los primeros textos publicados en lo que es actualmente la lengua escrita en Vietnam, pues los haya publicado la iglesia misionera, que es una pasada, ¿verdad? Qué bueno. Y entonces, bueno, lo curioso de este problema es que los franceses adoptaron, cuando colonizaron esa zona y se impusieron, adoptaron esto porque decían, para la enseñanza es muchísimo mejor y tal. Genial. ¿Ah, sí? Pero cuando se independizó Vietnam del Norte, lo que sería el Vietnam comunista, dice, ¿qué dices? Esta no es la lengua de los colonizadores, es nuestra lengua escrita. Se la apropiaron. Se la apropiaron y lo hicieron como un elemento de nacionalismo. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando en 1975 ocuparon Saigón, las sentencias, tanto de muerte como de condena de religiosos, misioneros, católicos, se escribieron en la lengua que inventó, la lengua escrita que inventó Rhodes. De Rhodes. Y uno de los más famosos fue Van Thuan, el cardenal Van Thuan, que era en proceso de beatificación o canonización. Beatificación. Canonización ya. El arzobispo de Saigón era... pero arzobispo coadjutor, lo nombró Pablo VI poquito antes de que la toma de Saigón, esto de la guerra de Vietnam, este asunto. Entonces, pues fue arrestado en 1975 y estuvo 13 años en la cárcel. 9 aislado. O sea, y claro, la sentencia está escrita en la misma lengua en la que la de los catecismos. De Rhodes. Y de la de los cantos litúrgicos. Y entonces es curioso porque pasó 13 años, después estuvo en prisión domiciliaria, después le dejaron salir de Vietnam, pero ¿qué ocurrió? Que no le dejaron regresar. Entonces el Papa Juan Pablo II lo acogió en Roma, estuvo dirigiendo el Consejo de Justicia Paz, y entonces hay una cosa que el hasta hace poco obispo de Trieste, en Italia, resulta que fue su secretario en el dicasterio, o sea, no que fuera el secretario secretario del dicasterio, las dos personas más importantes del dicasterio. Antiguamente era la congregación, sería, ¿no? No, era un pontificio consejo. Un consejo, ¿no? Lo he llamado dicasterio, pero no es. Claro, no, estaba pensando, digo.
Entonces, pues tenía mucho, él le contaba cosas. Entonces, el obispo le preguntó, Eminencia, cuando estaba usted en la cárcel los 9 años esos de aislamiento, ¿qué rezaba? Dijo, ¿qué rezaba? Pues, ¿sabes qué le decía el Señor? Le decía, Maestro, no te importa que muramos. Que es lo que le dicen los discípulos cuando está la tormenta. Sí, la tormenta. En el lago de en el agua, que se van a ahogar. Entonces le decía, que se lo decía un montón de veces, ¿no? Eso de, no te importa que muramos. Y decía que al final le respondía a Dios diciéndole, me gusta lo que dice, porque me he traído el texto, dice, me dijo que una noche durante su encarcelamiento oyó una voz que le decía, respondiéndole a eso, al Maestro, no te importa que muramos, ¿por qué te atormentas tanto? Hay que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Dice, todo lo que se lleva a cabo y lo que tú quieres continuar haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, laicos, ¿sabes? Tu parroquia, tu día a día. Son obras de Dios, pero no son Dios. Y dice, Dios quiere que abandones todas esas obras, poniéndolas en sus manos. Hazla ahora y ten fe en Él. O sea, él sintió que le decía a Dios eso, que tenía que tener fe. Dice, porque Dios lo hará infinitamente mejor que tú. Fíjate. Sí, eso siempre. Y confiará sus obras a otros. O sea, si como esto hay que hacerlo, tú tranquilo, que gracias por tu disponibilidad. Pero sí que me importa que mueras, ¿eh? Y es terrible porque, como seguramente habrán oído hablar, que lo ha citado mucho el Papa Francisco, lo ha citado mucho esos documentos al cardenal al cardenal Bantuán, cómo celebraba misa con unas migas de pan y unas gotas de vino, que le pasaban ahí los carceleros y celebraba misa en la palma de la mano. Y de alguna manera, pues estábamos ahí todos, ¿verdad? En esa misa, como estamos en todas las misas del mundo. Eso es. Bueno, justo, ¿eh? Al final estábamos con Derrodes y hemos terminado hablando de cardenal Bantuán. Que bien lo hicieron los misioneros, que han tenido, oye, la fe cada vez está más fuerte en Vietnam. Gracias a gente como este, que son los herederos de los misioneros, ¿verdad? De Alexandre de Roth. Ya sabes, justo que tenemos poco tiempo en este programa. ¿Has terminado ya? He terminado. Has concluido, ¿no? Bueno, yo les recuerdo que estamos en Pequeñas Historias Misioneras y que si quieren escuchar alguno de los podcasts que hemos realizado a lo largo de este tiempo, que ya son más de 100, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María, y ahí en su buscador le aparecerá en primer lugar el podcast donde está Radio María, donde están todos los programas. Y si quieren comentarnos o sugerirnos cualquier cosa a Justo y a mí, nos pueden mandar un correo electrónico que nos facilita también Radio María, que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Justo. No, por concluir, ha sacado hace poco una carta apostólica el Papa León XIV sobre la educación. Eso es. Pues, curiosamente, gracias a esto del idioma que enseñó a los vietnamitas pobres, resulta que hubo un momento en que los católicos eran los únicos que sabían escribir y sabían leer. O sea que la educación, fíjate, les elevó. Qué bueno, ¿eh? Bueno, pues gracias. Bueno, Justo, como siempre es un placer escucharte. No sé si te escucharemos esta semana o la que viene también en Misión Posible. Sí, es posible que sea. Es posible que sí. No sé si llevarás algo de enfermos o no. Lo que me digan. Lo que te pidan los jefes de... Yo sí he mandado. Tú eres mi jefe, Carlos Arteaga de Supergesto y de Misión Posible es mi jefe. Tengo muchos jefes, gracias a Dios. Aquí en la misión, ¿no? Sí. Lo mejor que se puede hacer es obedecer. Eso es. Bueno, pues ya está. Aquí hemos llegado. Nos veremos en el siguiente capítulo de Pequeñas Historias Misioneras. Muchas gracias. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.